Hola amigos, mi nombre es Dayani, este es su canal Café Mezclado y hoy estamos de regreso con ustedes para llevarles un video que va a abordar un tema esencial que ha generado y todavía sigue generando muchas dudas aún cuando ya estamos a casi un año de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Este tema está vinculado precisamente con la hoja declaratoria de datos, pero no va a ser completamente la hoja declaratoria de datos lo que vamos a estar abordando, sino dos puntos esenciales. En primer lugar, el matrimonio, si existe o no existe, me refiero, repito, en el momento de llenar esa hoja declaratoria de datos, y otro tema que está vinculado con el estado civil y la nacionalidad en el momento del nacimiento y en el momento actual. Vamos a estar abordando hoy estos dos temas fundamentales de la hoja declaratoria de datos que todos llenamos o que cada solicitante llena cuando va a optar por la Ley de Memoria Democrática, mejor dicho, cuando va a optar por la nacionalidad española a través o mediante la Ley de Memoria Democrática. Entonces, antes de comenzar, les pedimos como siempre que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, nos dejen un like, compartan nuestros videos, disculpen, y también se unan, si tampoco lo han hecho, a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. Les recordamos que en el grupo de Telegram tenemos un mensaje fijado donde está ahí el comportamiento del sistema de citas, las diferentes citas que otorga el Consulado de España en La Habana, y también tenemos un bot de Telegram que ustedes pueden utilizar y tiene varias informaciones de interés referentes a los trámites de visado, también Ley de Memoria Democrática, matrimonio, Ley 36 de menores, pasaporte y un cúmulo de información que está condensada en este bot de Telegram y que también les puede ser de mucha utilidad. Entonces hacemos una breve pausa y tras la presentación estamos de regreso con los dos temas fundamentales que hoy nos ocupan. Enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de regreso y como les anuncié en la presentación, hoy vamos a estar abordando dos temas fundamentales que son, digamos, los que más dudas han generado a la hora de llenar la hoja declaratoria de datos para optar por la ciudadanía española en el caso de Ley de Memoria Democrática, que también son elementos que podemos tener en cuenta cuando se llena la hoja declaratoria de datos para optar por Ley 36 de menores y otros casos. Ahora mismo nos vamos a estar concentrando en esta hoja declaratoria de datos para la Ley de Memoria Democrática. No queremos aquí hacer una explicación detallada de cómo llenar la hoja declaratoria de datos, porque incluso hay muchos videos ya en internet que lo abordan y hay puntos que son muy elementales, muy obvios, como el nombre, apellidos del solicitante, del nacido, que es como lo aborda la hoja declaratoria, y dirección, documento de identidad, y demás, que son cuestiones básicas. Simplemente les recordamos que debemos poner los datos que coincidan, por supuesto, con los documentos que vamos a presentar, con la certificación de nacimiento y demás. Como les anuncié en la presentación, repito, hoy queríamos centrarnos en dos elementos fundamentales que están relacionados en primer lugar con el matrimonio y en segundo lugar con el estado civil y la nacionalidad de los progenitores en el momento del nacimiento y en el momento actual. Empezamos entonces por matrimonio. Ustedes saben que está, digamos, identificado con el punto número 6, para llamarlo de alguna manera, y que en las instrucciones que hay para llenar la hoja declaratoria de datos dice simplemente que indicar si el matrimonio existe o no existe, y es aquí donde queremos hacer el hincapié. En primer lugar, resaltar la importancia que tiene la hoja declaratoria de datos. Por tanto y demás, siempre creo que es una sugerencia fundamental tener en cuenta la importancia que tiene, repito, esta hoja declaratoria de datos. Por eso, en el momento en que vayamos a llenarla, debemos estar muy concentrados en ella, porque a partir de esta hoja declaratoria de datos es que se toman los datos, valga la redundancia, pero insisto en eso, para hacer el certificado de nacimiento español. Es muy importante porque de esa hoja declaratoria, insisto, repito y lo digo hasta el cansancio, es de donde se toman
los datos para hacer ese certificado de nacimiento español. Por tanto, todo lo que pongamos en esta hoja declaratoria de datos debe tener una concordancia y son los datos fieles, fidedignos, que después se van a tomar, repito, para llenar esta certificación de nacimiento española. Entonces, en el matrimonio, pudiera parecer obvio el existe o no existe, pero genera muchas dudas y muchas preocupaciones por parte de quienes van a llenar esta hoja declaratoria de datos. En primer lugar, indicarles que el punto de partida será si el matrimonio existe o no existe en el momento del nacimiento del solicitante, insisto, del solicitante, de quien está optando por la ciudadanía española. Entonces, quisiera ponerle algunos ejemplos para que no quede, digamos, un poco así a la imaginación o a la interpretación de cada uno, porque incluso también hemos visto en videos que hay en internet que cuando llegan a este punto simplemente dicen matrimonio existe o no existe, y esto tiende a generar ciertas dudas por parte de quienes están llenando esta hoja declaratoria de datos. Entonces, un ejemplo, como ya les decía y repito, tenemos que ver ese matrimonio si existe o no existe en el momento del nacimiento del solicitante. Por ejemplo, un caso específico de padres solteros en el momento del nacimiento de la persona que está optando por la ciudadanía española, pero que después se casaron y siguen casados, por ejemplo. Pudiera pensar uno que debiéramos poner que existe el matrimonio porque esos padres de la persona que está solicitando la ciudadanía española pues siguen casados. Pero aquí esto es un error. ¿Por qué? Porque en el momento del nacimiento esos padres eran solteros. Por tanto y demás, ahí debemos poner en este punto que el matrimonio no existe. Porque, insisto, lo que se debe tener en cuenta, tomar en consideración es en el momento del nacimiento. Ya después, con la documentación que presentemos, pues demostraríamos si había un matrimonio posterior. Entonces, en este caso, habría que presentar el matrimonio con una nota del estado conyugal de ambos progenitores que indican que era soltero y demás. Esto sería para este caso. Por tanto, es importante, repito, tomar en cuenta el momento del nacimiento del solicitante. Puede ser además otro caso, padres que estaban casados en el momento del nacimiento y que luego se divorciaron. ¿Qué ponemos en este caso? Que el matrimonio existe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el solicitante nació bajo el matrimonio de sus padres. No importa lo que sucedió después. El momento que tomamos es el del nacimiento. Por tanto y demás, en este caso de padres que estaban casados en el momento del nacimiento y luego se divorciaron, pues el matrimonio existe. Entonces, espero que con esto les haya quedado claro que el matrimonio de existe o no existe debemos tener en cuenta que es en el momento del nacimiento. Y repito, porque esto es lo que se utiliza, los datos, para llenar la hoja, el certificado de nacimiento español. Y el nacimiento, aunque en este caso sea por una nacionalidad que adquirimos con los años, pues el nacimiento lo que va a indicar son los datos del nacimiento. Por tanto y demás, se toma el estado conyugal de los padres en ese momento en que nació la persona que está optando por la nacionalidad española, en este caso, ley de memoria democrática. Entonces, dicho esto y aclarado el punto número 6, por llamarlo de alguna manera, de si el matrimonio existe o no existe, hacemos una breve pausa y volvemos en breve para aclarar algunos puntos sobre el estado civil y la nacionalidad en el momento del nacimiento y en el momento actual. Ya estamos de vuelta nuevamente y como les anuncié en el segmento anterior, íbamos a estar abordando ahora el tema de la nacionalidad y el estado civil de los progenitores en el momento del nacimiento y en el momento actual. Primero, aclararle, porque quizás hay algunas personas que estén un poco ajenas a este tema, y aunque pudiera parecer obvio, no lo es. Estado civil, cuando nos piden el estado civil, ya sea en el momento del nacimiento como en el momento actual, estados civiles hay 4: soltero, casado, divorciado o viudo. Uno de estos 4 estados civiles es lo que vamos a poner. Por supuesto,
como pide la hoja declaratoria de datos, tanto en el momento del nacimiento como en el momento actual en el que el solicitante, por supuesto, está optando por la ciudadanía española. Aquí creo que no hay mucha confusión. Lo único que generaría un poco más de duda es cuando el progenitor es fallecido en el momento actual, y aquí lo que indicaríamos es por supuesto que es fallecido, es lo que pondríamos ahí. Y en el caso de la nacionalidad, que sería, recuerde que siempre estamos hablando fundamentalmente para o generalmente sobre los trámites que se hacen en el Consulado de España en La Habana. En el caso de la nacionalidad, pues sería o cubana o española en el momento del nacimiento, en el momento actual. Y quería mostrar aquí también el ejemplo de cuando he fallecido. Aquí perfectamente pudiéramos indicar en el momento actual si la nacionalidad es española, y podríamos poner fallecido entre paréntesis, siempre indicando que es fallecido en el caso de que lo sea. Es el ejemplo que traemos porque es lo que más duda ha generado cuando los progenitores o uno de ellos es fallecido. Pues se indica fallecido y en la nacionalidad la que sea en el momento del fallecimiento, pero entre paréntesis siempre indicaríamos fallecido. Y en el caso de un progenitor fallecido, cuando nos piden los datos de domicilio y número de identidad, pues lo más recomendable aquí sería dejarlo en blanco. Entonces, estos serían los dos puntos fundamentales que estaríamos, como les anuncié, abordando el día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Igualmente, si les sigue quedando alguna duda o una preocupación al respecto, nos los pueden dejar en los comentarios del video. También hacer sus interrogantes a través de nuestros grupos de WhatsApp y Telegram, que como siempre les dejamos los enlaces de invitación en la descripción de este video. También les recomendamos otros videos de nuestro canal que están abordando fundamentalmente temas de ley de memoria democrática en los últimos días. Y igualmente recordarles, si no lo han hecho, se suscriban al canal, dejen sus comentarios, nos dejen un like, y estaremos nuevamente con ustedes muy pronto con otro tema que esperamos sea igualmente de su interés. Nos vemos pronto.